Hola, saludos a todos. Mi nombre es Nelson Mendoza. Voy a compartir con ustedes hoy una conversación que he titulado Cuando el silogismo ya no basta y enseñar y aprender con sabiduría métrica en la era de la inteligencia artificial. Durante 24 siglos, la lógica, la lógica cartesiana como mecanismo de pensamiento dominante para explicar la realidad, para explicar la verdad, para enseñar, para tomar decisiones, dominó lo que hoy en día es la civilización humana. Sin embargo, previo a la lógica aristotélica, al silogismo, existió un tipo de sabiduría práctica, un tipo de inteligencia que estaba basada en la astucia, que estaba basada en la adaptación, en la situación, llamémoslo una inteligencia situacional, una inteligencia contextual, que permitió, entre otras cosas, durante los primeros 1000 años de la civilización griega, construir las bases de lo que sería una de las grandes cunas del conocimiento y la humanidad. Bien, en esta conversación voy a intentar compartir con ustedes algunos elementos de lo que para mí significa una forma de pensar alternativa, lo que yo he llamado una tercera vía frente a la lógica, frente al pensamiento cuántico, incorporar la inteligencia métrica como un mecanismo que nos permita sobrevivir al mundo de los algoritmos. Bien, continuando, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la fusión entre la robótica y la neurociencia van a llevar la lógica a extremos en el que el mismo ser humano no va a ser capaz y ya no es capaz de alcanzar. Es decir, le cedimos a las máquinas nuestro elemento distintivo, que era la forma de razonar, el pensamiento lógico. Se lo cedimos a la computación, a la informática. Y hoy en día, la inteligencia artificial, los sistemas de pensamiento cuántico han rebasado la capacidad misma del hombre. Es decir, hemos perdido la batalla del razonamiento lógico frente a la inteligencia artificial. La pregunta entonces es, ¿cómo impacta o cómo está impactando todo este tema en ámbitos tan puntuales y tan importantes como la educación? Pues vivimos en una montaña rusa, educadores, profesores, pensadores, padres de familia, los mismos estudiantes, estamos atravesando lo que llamamos ese vértigo. Yo llamo el vértigo educativo, que es, en otras cosas, es la pérdida de las certezas de las enseñanzas. Quizás pudiésemos manejar una hipótesis de que todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que conocimos, todo aquello que significó el capital de producir conocimiento ha quedado obsoleto e implica entonces ahora nuevas formas de avanzar. Porque la inteligencia artificial responde muy rápido, es muy veloz, pero no educa, no es capaz de contextualizar, no es capaz de situar al hombre en el medio de sus decisiones. Los estudiantes hoy siguen cuestionando o comienzan a cuestionar con mucha más fuerza el sentido de aprender. Es decir, ¿qué sentido tiene que yo aprenda algo que un cerebro externo, una computadora con una capacidad inimaginable para darme respuestas, este, pueda yo estar caminando o transitando aquellos caminos de la educación basada en la lógica? Bien, en ese contexto en el que hoy en día se habla sobre los seres biológicos o la biología del algoritmo o las máquinas que piensan, pensando un poco en el futuro del hombre, nos preguntamos cuál debería ser el mecanismo estratégico para relacionarnos, para mediar entre los procesos de enseñanza y las tecnologías. En mi opinión, es este tipo de inteligencia que se conoce como la inteligencia métrica
y que entre otras cosas es una respuesta estratégica desde lo humano para poder compatibilizar, para poder sacar y para poder complementar la velocidad, la fuerza del algoritmo. Es decir, estamos pasando de la sociedad del silogismo a la sociedad del algoritmo. Y entre el silogismo y el algoritmo necesitamos un metapensamiento estratégico que sea capaz entonces de permitirnos sacar provecho sin perder aquello que nos caracteriza como civilización. Bien, en este contexto entonces, en la sociedad del algoritmo, es importante plantearnos cuál es la contraparte que nosotros como seres humanos podemos agregarle a esto que hoy en día está minando y se va a convertir en el elemento fundamental a la hora del nuevo pensamiento cuántico de la sociedad. Es decir, entonces pasamos, como lo decía anteriormente, pasamos permítame aquí nada más pasamos entonces, estamos pasando del dominio del silogismo, de la lógica, en la que el maestro, el educador básicamente era un transmisor de contenidos, una educación lineal, escalonada, planificada, a un elemento o a una dimensión de un pensamiento cuántico donde el maestro ahora tendrá que ser un facilitador de la exploración, un elemento capaz de explicar las múltiples verdades y realidades que pueden darse sobre un mismo punto, sobre una misma realidad. Y en ese tránsito de la lógica a la cuántica es donde yo planteo la necesidad de abrirle espacio a una nueva forma de pensamiento, a una acción más intuitiva de parte del educador, donde el maestro tendrá un rol básicamente de una estrategia contextual, situacional, emergente, con una capacidad de adaptación muy rápido y con un olfato y una astucia de primera. En ese sentido, estos tres elementos que hoy, estas tres inteligencias están conviviendo, pero es necesario, en mi opinión, que salgamos al paso rescatando la capacidad básicamente humana que nos diferencia de los algoritmos y de los sistemas automatizados. Bien, continuemos entonces con las competencias educativas métricas en la era de la inteligencia artificial. En un mundo gobernado por los algoritmos, donde cada decisión puede ser anticipada por una máquina y cada reacción puede ser prevista por un patrón estadístico, la pregunta es, ¿qué queda entonces para el ser humano? ¿Qué queda entonces para el hombre en el proceso de enseñanza en medio de las distintas tecnologías a las que hemos estado haciendo mención? Pues queda la astucia, queda la sabiduría práctica, entre otras cosas, queda lo imprevisible, ¿verdad? Que habita en cada aula y que permite entonces convertir el aula de clase en un espacio estrictamente humano. Hoy más que nunca necesitamos educadores entonces con capacidades no replicables por la inteligencia artificial, que sepan leer entre líneas, intuir lo no dicho, lo que no se dice, darle forma a los silencios en el estudiante, que sientan el ritmo del aula, que actúen con oportunidad, que improvisen y que saquen respuestas frente a lo inesperado, que sepan entonces además usar el error como brújula. Entre algunas de las competencias que he descrito en mi trabajo y en mi ponencia está el tema del olfato pedagógico, es decir, la capacidad que pueda tener el maestro para alterar todo aquello que ha preparado porque encuentra que el día en el que llega al salón de clase se encuentra con nuevos elementos, es decir, que tenga la capacidad entonces de improvisar desde el punto de vista pedagógico, que tenga un sentido de la lectura del contexto de la situación, que use la flexibilidad táctica y no escriba planes de educación sobre roca,
que tenga la posibilidad de anticipar y de ir más allá de lo previsible y que, entre otras cosas, utilice las respuestas creativas para avanzar en el medio de la incertidumbre, para avanzar en el medio de aquello que Clausewitz llamaba la niebla o las zonas grises, que permita entonces llevar a cabo un proceso de construcción de una comunicación estrictamente simbólica y situada. En la lámina siguiente voy a presentarles un caso concreto y práctico de aplicación de la inteligencia métrica en una escuela cristiana de San Antonio, Texas, una escuela de inmersiones de español para un salón de niños de 18 a 24 meses y que nos permitió construir a partir de un ejercicio de narrativa creativa métrica una solución para gestionar el salón de clases. Bien, esto que están viendo a continuación, esta lámina explica gráficamente un poco lo que fue el resultado de la aplicación de la inteligencia métrica en un salón de niños de 18 a 24 meses. Un programa que bautizamos Somética del Arca al Aula. Lo que hicimos fue que a partir de la conducta observable sobre los niños, construimos arquetipos animales inspirados en el Arca de Noé, le asignamos un arquetipo animal a esa conducta observable, a esa cualidad, y a partir de eso nos permitió, a través de un ejercicio narrativo métrico, construir estrategias para definir el tipo de juguete que íbamos a darle, la ubicación estratégica, es decir, dónde lo íbamos a sentar, al lado de qué niño, o dónde lo deberíamos colocar en las filas. Pudimos establecer criterios para establecer recomendaciones del tipo de juego que a ese niño en especial deberíamos darle. Y a partir de la conducta observable y de las debilidades que pudimos establecer para cada niño, establecimos un rol en el aula, es decir, una competencia que ese niño va a tener cotidianamente en el salón, y pusimos un animal complementario como un animal aspiracional. En este caso estamos hablando de un niño al que le atribuimos el perfil o el arquetipo del cocodrilo, un niño que muerde permanentemente, muerde a los demás. Ese niño que muerde, que es su conducta dominante, visible, observable, le dimos ese rol para que el maestro entienda que tiene un pequeño cocodrilo y que ese cocodrilo entonces hay que darle un trato. Igual hicimos con los niños dominantes, al que le dimos el arquetipo, por ejemplo, del león, un niño que no atiende llamados de atención, que es un niño que no sigue las reglas, al que le asignamos el arquetipo del caballo salvaje, y así. Trabajamos 16 arquetipos animales para conductas observables en los salones de clase. Eso nos permitió entonces establecer, por ejemplo, con este caso, que era el niño que tiende a morder, no dejamos que sea el niño que agarre cualquier tipo de juguete, sino que le asignamos juguetes que pudiesen utilizarlo a él para calmar su ansiedad, que puedan ser mordidos por él. Ubicamos al niño mordelón muy lejos de los dominantes para que no muerda a partir de cualquier agresión de un niño dominante, de un niño león. Establecimos criterios de juegos sensoriales, le dimos el rol en el aula. Por ejemplo, al niño cocodrilo le dimos un rol de ser guía en las actividades que tienen que ver con plastilina o con juguetes suaves. Pero, por ejemplo, al león le dimos el rol de ser el que reparta el agua a sus compañeros en las clases. En fin, este ejercicio nos permitió complementar con una narrativa métrica creativa, ordenar una estrategia que nos permitiera en el salón de clase armonizar, disminuir los niveles de problemas que da cada niño de acuerdo a su personalidad. Lo más importante es que la debilidad del niño la convertimos en un rol, la convertimos en una potencialidad y no una minusvalía o en una crítica que pudiésemos tener o en un mecanismo permanentemente de señalamiento sobre la conducta del niño. Bien, quiero agradecer profundamente a Interconectados la oportunidad de compartir muy brevemente algunas ideas en relación al tránsito que vivirá o que vive la humanidad del silogismo al algoritmo y de la intermediación y la complementación de un tipo de sabiduría práctica antigua
básicamente situada en la piel y en el corazón del hombre como mecanismo alternativo y complementario para lidiar con los efectos de esto que llamamos la sociedad de los algoritmos. Muchas gracias.